Saludos nuevamente a todas aquellas personas que como siempre nos ven y nos escuchan a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un toque de queda todas las semanas con temas de interés jurídico, social y hasta político, de interés, ¿verdad?, para toda la ciudad de Barahona, la provincia de Barahona, la región, el país y, por qué no, el mundo. Una vez más estamos con nuestro compañero Gilbert Ronaldo Matos en este programa. Saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, tanto por YouTube, Facebook e Instagram. Criterio y Justicia con Ariel. No olviden compartir este contenido, darle like y seguir comentando, que eso nos ayudará a crecer. Bien, tenemos una persona muy especial hoy en compañía, ¿verdad?, que nos va a acompañar para hablar sobre un tema muy importante del derecho penal, el derecho procesal penal, que es la audiencia que se conoce para la imposición de medidas de coerción y el derecho de defensa. Es una persona que nosotros entendemos que no necesita presentación. No enfócame a Eusebio Rocha, honorable abogado que está aquí. Eusebio Rocha, en la provincia de Barahona, en la región sur, y por qué no el país, no necesita presentación. Eusebio Rocha Ferrera, saluda a tu público. Bueno, primero, gracias por esta invitación que tú nos haces de manera formal, y fuiste coherente porque faltando prácticamente 5 minutos me reiteraste la cita. Y yo, como soy coherente con mi principio, estoy acá. Primero, no solamente dando la bienvenida al público, sino a este prestigioso programa, que yo soy un seguidor de él. Gracias. Y cuando yo te digo que soy un seguidor de él, no miento. Estoy siendo coherente, estoy siendo responsable, porque todos los entrevistados, que semana tras semana hay entrevistas por ti y por mi hermano Gilbert, yo le doy seguimiento. Sí, y soy testigo de eso porque siempre me comenta a través de WhatsApp cualquier inquietud y opinión respecto a los temas que se tratan hoy aquí. Eusebio, ¿qué tiempo tiene usted como abogado ejerciendo el derecho? Bueno, son como 25 años más o menos. Ay, el ejercicio mi profesional. madre. ¿Dónde yo estaba? En esos 25 años. Casi la edad mía. ¿Dónde yo estaba? Yo creo que yo estaba en la secundaria o no sé. Yo no sé, yo sé que tu ejercicio también ha sido coherente y responsable. Sí, gracias, sí. Para nosotros, usted nos honra con su presencia. Vamos al tema, colega. A raíz de la aprobación del Código Procesal Penal Dominicano, que no es nuevo, ya un código que ha parido hasta modificaciones, ¿verdad? 7602. Se ha dicho que ese código es un código constitucionalizado. ¿Por qué el concepto constitucionalizado? No, primero hay que ver lo que yo le llamo la resolución 3869 del año 2006, que es la que pone en praxis, cuando digo praxis, práctica, la vigencia precisamente del código en su actualización y la vigencia desde el punto de vista de lo que le llaman la norma a las medidas de coerción a etapa intermedia y etapa de juicio. O sea, esa resolución en su artículo 4 dice la procedencia de las medidas de coerción. Si bien es cierto, están en el artículo 226 con sus 7 causales, lo cierto es que quien traza la línea dentro del punto de vista jurisprudencial es esa resolución. Por eso yo soy de opinión que todos los abogados en el ejercicio profesional y obviamente los estudiantes que están accesando para hacer en el futuro inmediato o al futuro en sí, deben necesariamente accesar a esa resolución para conocer su contenido. Esa es la que pone en marcha el inicio del proceso. Se llama resolución 3869. Si los abogados, en sentido general, no dominan ella, es un error. Exacto. Porque ella es que traza la línea desde la medida de coerción, etapa intermedia a etapa de juicio. Por ejemplo, las medidas de coerción están en la norma. Artículo 226 tienen 7 causales. ¿Quién es que solicita la medida de coerción? Obviamente es el fiscal. El Ministerio El Público. Ministerio Público. Y yo digo, la solicita cuando hay un caso
porque si no hay caso, no hay apoderamiento No es necesario. ante el juez de la instrucción para que conozca la medida de coerción. Entonces, reitero, ¿quién es que la solicita? El fiscal. Dentro de las causales, que reitero son 7, el fiscal entonces ve si el caso tiene lo que le llaman en derecho aplicabilidad a la luz del 227. Si tiene aplicabilidad a la luz del 227, obviamente tú puedes estar seguro que va a solicitar ¿Y prisión qué preventiva. establece el 227? Porque no todas las personas que ven este programa son abogados y este programa está dirigido a todo público. Muy buena pregunta. El 227, El 227... 226, numeral 7 es prisión preventiva. Esa es una de las medidas de Y coerción. generalmente, cuando hay razones poderosas de un hecho grave que vincula directamente al imputado con el fáctico, sencillamente la prisión preventiva es la más idónea. Y bien, de las 7 medidas que tiene el artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, la más gravosa es el 227, el 7, el numeral 7, que es la prisión preventiva, y le precede el arresto domiciliario. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta para imponer una medida tan gravosa como esa? Primera condición, que el hecho sea grave y que además de ser grave esté vinculado directamente el imputado con el tipo penal de que se trata. Porque algunas veces el hecho puede ser grave, pero no hay vinculación del imputado con el hecho. Entonces no tiene lógica, no tiene aplicabilidad. Reitero, si el hecho es grave y tiene vinculación directa con el imputado dentro del punto de vista de los elementos indiciarios en la etapa preliminar del proceso, lo más idóneo es ir a la prisión preventiva. Es correcto. ¿Y qué juega en este caso? Usted ha dicho 2 causales. La gravedad del caso y que hayan pruebas o sentir la mínima, podríamos decir. Está el peligro de fuga, está el peligro de fuga del imputado. Un domicilio desconocido. No, está el peligro de fuga, la obstrucción a la investigación. Porque también el fiscal y el juez obviamente tienen que ver que si el hecho es grave y hay que iniciar una investigación y el imputado que lo están sindicalizando sobre ese hecho y tiene vínculo y lo dejan suelto, entonces puede haber un problema. Exacto. Lo correcto entonces es darle prisión preventiva si tiene vínculo con el hecho. Entonces, la investigación que debe realizar el fiscal tiene que ser obligatoriamente a la luz de los 3 meses. Supongamos que a un imputado le estén sindicalizando un hecho grave, pero él tiene el acceso, la facilidad de obstaculizar la investigación, de torpedear la investigación. Entonces sería un error, no del fiscal, porque el fiscal va a solicitar prisión preventiva, sino en este caso del juez que está conociendo la medida de coerción. Debe necesariamente dictar prisión preventiva. ¿Y cómo pudiera apreciarse el peligro de fuga? ¿Habría razones objetivas para eso o queda solo a la apreciación del fiscal, del juez? No, eso no es una apreciación porque existe la duda razonable a favor del imputado. Lo que pasa es que el peligro de fuga tiene que ver también con el hecho que es grave y las causales sindicalizan de manera directa al imputado. Usted no puede ponerlo en libertad. Hay que usar la lógica. Es correcto. Y yo pregunto, aparte de eso, estamos hablando ya de la aplicación del numeral 7 del artículo 26, que es la prisión preventiva, que es la medida más grave. El comportamiento del imputado previo al arresto, durante el arresto y después del arresto, ¿pudiera incidir en la aplicación de esa prisión preventiva? No, yo no digo el comportamiento del imputado. Yo digo el hecho en sí. Hay una cosa que yo le llamo, si el hecho sucedió, hay una inmutabilidad de las cosas, porque el hecho sucedió. Tú no puedes falsearlo. Y si ese hecho sindicalizan al imputado y el vínculo del imputado es enorme, entonces hay que darle prisión preventiva. Ahora, si en el fáctico, donde se sume el fáctico, no hay vínculo con el imputado, que independientemente que el fiscal solicita prisión preventiva, no es idónea la prisión preventiva, es desproporcional. En ese contexto, entonces, dentro de las causales del 226, hay otras que son presentación periódica, una garantía económica, etcétera, que es lo más idóneo. Doctor, pero en las medidas de coerción, ya que sabemos que son 7, la mayoría de las solicitudes que hace el Ministerio Público son de prisión preventiva.
Y la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional. Entonces, ¿a qué se debe si la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional? Para todos los casos, el Ministerio Público solicita prisión preventiva. Mira, hay una línea del Ministerio Público en la solicitud de la prisión preventiva. Yo soy de lo que me circunscribo, que independientemente de la línea de la prisión preventiva, si hay una vinculación directa con el hecho punible de que se trata, hay que darle prisión preventiva. Si hay vinculación, porque si están sindicalizando a una persona que cometió un hecho y el hecho es grave, no es correcto que se ponga en libertad. Y yo soy de los abogados que siempre estoy en defensa, en este caso, generalmente del imputado. Pero si no hay razones, dentro del punto de vista de la vinculación directa con el imputado, lo más lógico es ponerlo en libertad. Un caso, yo tuve ahí una medida de coerción. Pero doctor, perdón, pero ahí no importa entonces la gravedad del hecho. O sea, si el hecho pudiera ser muy grave, pero si no hay una vinculación del imputado con ese hecho, yo creo que sería la prisión preventiva una medida desproporcional y quizás no justa. Mira, hay un principio constitucional que le llaman el principio de congruencia. Ese tiene que ver con la relación tanto del fáctico y con la relación de la imputación objetiva, en este caso del imputado. Pero el Ministerio Público tiene que ser certero, coherente, desde el punto de vista de la medida de coerción objetivo. En esa objetividad tiene que ver que si está acusando a un imputado en una medida de coerción sobre un hecho grave, él tiene que tener entonces todos los elementos que vayan a ubicar al imputado en la escena del hecho. Yo no digo del crimen, a la escena del hecho, su participación aunque sea mínima. Y si el hecho es grave, que tiene que ver con un hecho grave, entonces en ese contexto que yo me refiero, que debe aplicarse prisión preventiva. Ahora, si el hecho es grave, un asesinato, pero no hay vínculo del imputado y el fiscal solicita prisión preventiva, no tiene aplicabilidad, carece de objeto. Exacto. Carece de objeto esa solicitud de prisión preventiva. Yo soy de opinión que frente a las causales del 226, lo más lógico es que se le dé una presentación periódica o una garantía económica, que es lo más lógico. Estoy de acuerdo en esa tesis, pero independientemente el Ministerio Público, aunque no tenga caso, siempre solicita prisión preventiva, que es un error del Ministerio Público. Aparte del artículo, el numeral 7, que ya usted ha dicho que es la prisión preventiva del artículo 226, ¿qué otras medidas entonces estaría disponible para imponer en caso de que se someta a una persona a la justicia penal? Bueno, tú sabes como yo, que era un abogado litigante, igual que mi hermano Gible, que independientemente que el fiscal, aunque el hecho sea grave y no sea grave, generalmente solicita prisión preventiva. Que el hecho es grave y no hay sindicalización de manera directa que vincule al imputado con el hecho de que se trata, el juez, desde el punto de vista de su contexto de juridicidad y de su capacidad de arguir más profundo que el fiscal, está en el deber entonces de equilibrar y dice, pero fiscal, usted está presentando una medida de coerción y en el fáctico que usted narra no tiene vínculo con el imputado. La solicitud, le dice el juez, la solicitud que usted está solicitando es prisión preventiva. Sencillamente el juez lo que dice, una presentación periódica y una garantía. Eso es generalmente lo que yo veo en el acervo cultural, o sea, que de lo lógico. La garantía económica y la presentación periódica son dos medidas de las que también establece del 226. Las otras medidas que establecen. Está el arresto domiciliario, está localización electrónica, impedimento de la salida. O sea, el juez tiene ahí una serie de medidas que puede imponerle a un imputado que no sea solamente la prisión preventiva. Es correcto. Eso. Ahora, ¿por qué el juez no está atado a lo que pida el fiscal? Me explico. Porque aquí hay gente que se ve vinculada a este tipo de proceso y necesita conocer. Exacto. O sea, ¿por qué el juez no está atado a lo que pide el Ministerio Público en una medida de coerción? Precisamente hay un código criminal viejo
que era del año 1804, que decía, me recuerdo yo como ahora, porque tuve la oportunidad de estudiarlo, la instrucción preparatoria solamente es responsabilidad del juez de la instrucción. Para ese entonces, quien hacía la investigación era el juez de la instrucción. De la Inquisición. Yo no digo Inquisición, era el juez de la instrucción. Tenía su despacho, investigaba y producía lo que le llaman la providencia calificativa, que no era más que la anuencia del fiscal opinando, y él finalmente decía, pero ¿quién era que hacía la investigación? La hacía el juez de la instrucción. A partir precisamente de la nueva norma y la ratificación de la ley 1015, quien tiene la prerrogativa de realizar la investigación es el juez de la instrucción. ¿Pero en qué etapa lo hace? Oye, ¿en qué etapa? No la hace en la medida de coerción. Ojo, no la hace en la medida de coerción. Quien hace la investigación precisamente es el fiscal, a partir precisamente de la ley de 15, en su artículo 29 y 30. Es una responsabilidad del fiscal realizar la investigación. Y dentro de los parámetros de la prisión preventiva que el juez le dice al fiscal, tiene un plazo de 3 meses para que investigue el caso, si le dictó prisión preventiva. Entonces, tú que conoces eso, yo que conozco eso, y que Gilbert que conoce eso, entonces inmediatamente aplicado a la prisión preventiva, yo soy de opinión que los abogados entonces tenemos que juzgar y estar atentos para estar al acecho de la teoría del caso y estar al acecho de la teoría fiscal. ¿En qué contexto? Nosotros sabemos que en 3 meses la mayoría de los fiscales no hacen acto conclusivo. Y si no hacen acto conclusivo, ha de suponerse que usted tiene la capacidad de intimar al juez a la luz del artículo 150 y 151 para que el juez intima al fiscal y le diga, tiene un plazo de 15 días para que presente la acusación. Para que presente la acusación. Vencido ese plazo y no hay acusación, nosotros sabemos que hay una figura extraordinaria. Y esa figura se da que hay que poner sencillamente en libertad al imputado. ¿Y cuál es el tratamiento entonces al derecho de defensa que se le da al imputado en lo que tiene que ver con el proceso o la audiencia o la etapa de la solicitud de medida de coerción? Bueno, hay un artículo que es el 95 del Código Procesal Penal que establece 9 causales. Y dentro de las 9 causales que el imputado tiene que tener una defensa efectiva. De su elección. De su elección, obviamente. No impuesta. No, por lo menos nosotros hemos visto que aquí le han puesto abogado a imputado. Sí. Y eso es ilógico. ¿Y en qué circunstancias entonces? El caso... Han firmado anticipo. El caso que sabemos, el caso de los guardias, de los policías, ahí hay un imputado que le pusieron, imagínense, abogado, y eso es ilógico. Es un caso bastante sonado en Barahona, que trascendió la opinión nacional y obviamente internacional. Doctor, pero una pregunta. Si el imputado no tiene abogado en una audiencia de medida de coerción, ¿el juez no estaría obligado a asignarle uno de oficio del Estado? Es que la ley prevé eso. La ley prevé eso. Si el abogado tiene si el imputado tiene la capacidad desde el punto de vista económico, entonces va a buscar un abogado de su elección. Si no tiene, entonces el Estado como tal le asignará un defensor público. Aquí hay una defensoría muy buena. Sí. Entonces, defensores que son extraordinarios. No es posible conocer una medida de coerción desprovista de, en este caso, de un profesional del derecho defendiendo a un imputado. Es lógico. ¿Tiene entonces, vinculado al derecho de defensa, tiene entonces el imputado el derecho de tener acceso a todas las informaciones, a todas las documentaciones, a todas las actuaciones del Ministerio Público que presente en la medida de coerción? Eso es una quimera. Una quimera es una ilusión. Si los abogados como tal no tenemos acceso a carpeta fiscal en la investigación, mucho menos tendría acceso, en este caso, un imputado. Eso es una quimera. Doctor, pero entonces, ha de entender... Una quimera es una ilusión. Claro, lo sabemos. Pero hay de entender que si a los abogados se nos dificulta que nos notifiquen los expedientes y nos notifiquen los medios de prueba, ese imputado que está ahí guardando prisión, que se le va a conocer su medida de coerción, le sea entregada una copia de su expediente y que él sepa por qué él está sentado ahí. Entonces, ¿el derecho de defensa no se estaría violentando?
Yo quiero ser más preciso. Hay un artículo que es el 260. Las investigaciones del Ministerio Público son a cargo y a descargo. Si un fiscal hace una investigación preliminar y tiene la certeza, asimismo, de que el imputado no tiene vínculo con el hecho de que se trata, ¿por qué lo somete a medida de coerción? Entonces es ilógico. Okay. Y eso se da en Barahona y eso se da en otros escenarios. Porque yo reitero, si la investigación son a cargo y a descargo, ha de suponerse que si el fiscal hizo su investigación, que son prerrogativas que vienen dadas de la norma, artículos 29 y 30, ya tú hiciste tu investigación preliminar, no hay vínculo del imputado, ¿para qué lo vas a someter a medida de coerción? Eso le da un pito. Pero la pregunta que podríamos hacer, pero ya sometido, ya vamos a imaginarnos que el fiscal sometió el expediente al juez. Estamos en la audiencia. Estamos en la audiencia. ¿Es suficiente con que solamente se le notifique al abogado del imputado el expediente o también es obligatorio que el imputado tenga acceso a esas documentaciones para su defensa material? No, lo que pasa es que quien tiene acceso al expediente generalmente somos nosotros los abogados. Y es lo que yo veo aquí en Barahona. Uno va a atención permanente y uno dice, yo soy abogado de fulano de tal, y entonces la secretaria te da la facilidad para que tú tengas acceso a ese expediente. Obtenido acceso al expediente, entonces tú defines tu estrategia de litigación en favor del imputado. Pero ahí yo voy a diferir de esto, porque yo represento al imputado o represento a la víctima. Ellos son las partes, yo represento a las partes. Te interrumpo, a la víctima, es lo que yo he visto, nunca le dan expediente. Pero no se lo están dando tampoco a los imputados. No, generalmente se lo dan a los abogados del imputado. Pero está mal. Deben entregarle una copia del expediente al imputado, porque el imputado está sentado ahí, tiene que saber por qué él está sentado ahí. No, yo difiero de ti en eso, porque el imputado no domina la parte esencial de la estrategia de litigación. Y hay conceptos jurídicos que el imputado no tendrá la capacidad de discernir ni lo bueno ni lo malo. ¿Y cuándo comienza a correr el plazo entonces? Realmente. De cualquier plazo. En materia penal, ¿cuándo se entiende que el plazo realmente comience a correr? ¿Cuando se le notifica al abogado o cuando se le notifica al imputado? No, debe de ser cuando el imputado tenga conocimiento de... Porque el 95 dice que inmediatamente se está sindicalizando un imputado de un hecho. Hay que poner en práctica los conocimientos de la investigación y la imputación al imputado. Exacto. Eso lo dice el 95. Pero yo digo, eso es una quimera. Entendemos, es una ilusión. Pero la regla es, el debido proceso es, el derecho de defensa es que el imputado tenga también acceso a todas las documentaciones y que el tribunal pueda o tenga la obligación de ponerle en conocimiento y de notificarle todas las actuaciones que hagan las partes. Y que sea la primera persona. Es una opinión mía. Oye, y que sea la primera persona que tenga acceso a todo. Pero una cosa es lo que dice la ley y una cosa es la praxis. Lo que uno ve. Yo te estoy diciendo porque tengo la experiencia, que no es esa experiencia. Ok. Bien, vamos a hacer mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos brevemente a abordar después de la pausa el tema de la integridad física y las violaciones de derechos humanos a un imputado que esté sometido a un proceso penal. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros. Doctor, ¿sabe que en los procesos de investigación siempre hay violaciones de derechos fundamentales? En este caso, agresión física, quizá extorsión para sacar información a un preso, a un imputado. ¿Cómo usted ve esa situación a la luz del proceso penal o la medida de coerción? Me estoy sin querer casi reyendo. Yo tuve un caso reciente de un ciudadano mejor conocido como Guadito Nova, que yo hice entrega al departamento del DICRIN
y le entregué, como dice la gente, sano y salvo. Yo soy de la persona que siempre me acuesto a las 8 y a las 10 de la noche de ese mismo día que hice entrega, fueron los familiares tumbándome la puerta. Que a Tony, ese es el seudónimo que él tiene, el departamento de DICRIM lo machucó y le dio bastante golpe y le rompió una costilla. Obviamente yo indignado cogí para el hospital y ciertamente lo encontré interno con un suero y mi pregunta le hice que quién te hizo eso. Y él me dijo exactamente 3 policías que le rompieron la costilla. Ese video está circulando en las redes. Entonces yo soy de lo que pienso que en esta etapa, no solamente del proceso penal, en esta etapa de civilización donde la gente debe superar el problema de la tortura, parece ser que la tortura es un asunto endémico, fundamentalmente de algunas instituciones, para sacar y obtener confesión. Y eso precisamente es una violación a un derecho fundamental, el problema de la tortura. Inclusive el Código Procesal Penal prevé que usted no puede obtener bajo la tortura Contrañimiento o amenaza. Contrañimiento o amenaza que un ciudadano te confiese un hecho, porque a mí que me están torturando, solamente por el hecho de yo no soportar la tortura, puedo admitir un hecho que yo no he participado. Dice lo que sea. ¿Y cómo entonces se proyecta el fiscal o el juez cuando ve un evento como ese? Bueno, yo te puedo... Porque tiene que traer consecuencias jurídicas. Yo te puedo decir que frente a ese evento específico, la Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona, en la persona mía, no me ha investigado para establecer si de verdad ese ciudadano fue torturado, sí o no. La Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona no ha hecho eso. Ahora, yo sí te puedo decir que la magistrada Wendy, procuradora titular, me ha sugerido que quiere investigarme, interrogarme, para que yo tenga la opinión de qué sucedió. Entonces yo estoy bajo la disposición de ella. Ella me va a investigar. Me dijo que le enviara algunos videos que yo, obviamente, está en las redes, y que yo dije lo que dije, basado precisamente en lo que ese imputado interno, torturado, le hicieron unos policías. Los policías tienen nombre, están ahí. Doctor, pero ese tipo de situación no deberían darse. Porque entiendo que dan un mal mensaje. Yo te interrumpo. Esa explotó porque los familiares se dieron cuenta, hicieron eso. Pero otras informaciones yo tengo de otros presos que han sido torturados por el departamento de DICRIM adscrito a robo. Y eso no puede pasar en República Dominicana. La tortura para obtener confesión de un preso no se puede dar, ni en Barahona ni en ninguna parte. Entonces, ¿cómo se habla de reforma a la policía si esas vejaciones que en el pasado se daban mucho se siguen dando? Entonces, no hay una idea clara entonces de lo que se quiere con una reforma a la policía. Yo te decía ahorita que la quimera dentro del código, que son cosas que están establecidas, están ahí, pero son quimeras, que son ilusión. Yo soy de lo que pienso, y lo digo de manera responsable, que a los parchos no se le puede poner parcho. Para hablar de reformar a la policía, hay que reformar la estructura propia de la sociedad. Es decir, la policía es una institución que obedece precisamente a líneas de intereses. Y yo, cuando digo responsable, estoy siendo responsable porque no es verdad que dentro de esta estructura de la sociedad vamos a tener una policía, primero, eficiente, responsable con los ciudadanos, que profundice de manera exhaustiva junto con el Ministerio Público una investigación de un hecho. No, eso siempre será quimera.
la reforma de la policía tiene que ver desde el punto de vista estructural de la sociedad. ¿Qué es lo que está malo? ¿Es la policía o la estructura de los mecanismos estructurales de la sociedad? Dentro del punto de vista jurídico, político, social, a esa que hay que cambiarla. Y solamente para cambiarla, todos los ciudadanos tenemos que hacer acopio dentro del punto de vista de elevar la subjetividad. Esa subjetividad tiene que ver con un grado de conciencia, con un grado de solidaridad, con un grado de honestidad y de un grado de compromiso a cambiar esta sociedad. Porque esa estructura de esa policía obedece precisamente a esta estructura arcaica que responde a intereses económicos. Y una pregunta, doctor, ya para llegar a la audiencia de medida de coerción, y cuando le presentan a un juez un ciudadano que está detenido, pero que evidentemente ha sido físicamente maltratado y que se ha obtenido información a través del engaño, la coacción, la amenaza y hasta la sorpresa. O sea, frente a ese cuadro, ¿cuál sería la tarea del juez? Por ejemplo, yo recuerdo el mismo caso de Evadito Nova. Cuando fuimos a conocer la medida de coerción, el juez de la instrucción, Daniel, se indignó, dijo, pero eso no es posible que a esta altura de juego una persona que ya está preso le hagan ese tipo de tortura. Y le solicitó al fiscal que ese imputado de llevarlo al médico legista para legitimar, en este caso, el certificado médico. El fiscal hizo lo propio frente a una prerrogativa que el juez le indicó que hay que llevarlo al médico legista. Sencillamente no lo llevaron al médico legista. Hizo la vista gorda. Entonces, si no lo llevaron al médico legista, tuvo la suerte entonces de que la magistrada María Consuelo conoció la medida de coerción y se percató de la realidad, en este caso del imputado. Y hoy en día el imputado está suelto. Yo no digo gracias a la benevolencia de la magistrada, ni gracias a nada, sino que precisamente en el sometimiento del caso de Evadito Nova, las razones no habían para vincularlo y por eso entonces se le dio presentación periódica. Exacto. O sea que dentro de los principios del proceso penal que se deben preservar está el principio de la dignidad. De la dignidad humana. De la dignidad humana, porque tan pronto un imputado es agredido por la autoridad, entonces hay una violación al principio de la violación a un derecho a la dignidad humana. A un derecho fundamental. Exacto, y al debido proceso. Correcto. Entonces, ¿cómo usted vincula el artículo 68 y 69 de la Constitución frente al proceso de la medida de coerción de un imputado? Ay, qué buena pregunta. Eso está en la Constitución. 68 y 69, numeral 10, que dice el debido proceso. Pero el debido proceso tiene que estar ajustado precisamente a la garantía que tiene el imputado en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Y cuando tú ves todas esas causales, está la dignidad de ese ser humano, de ese imputado, que hay que garantizársela. Entonces yo digo, ¿se cumple exactamente el debido proceso en República Dominicana? Yo digo que no. Yo digo que no. Hay que luchar precisamente para que ese debido proceso que está contenido en el numeral 69, numeral 10, se cumpla a cabalidad. Y solamente eso será posible cuando todos los ciudadanos y ciudadanas luchemos precisamente por un cambio de estructura de la sociedad. Tú dirás, bueno, aquí estamos hablando de política. No. Es que yo soy de opinión que en la misma medida que no haya cambio estructural en la sociedad, vamos a seguir con el mismo problema. Bien, yo creo que brevemente, o sea, la participación de Eusebio y el comentario que hemos hecho edifica un poco a nuestros usuarios, a nuestra gente, sobre lo que tiene que ver con la medida de coerción, el derecho de defensa y otros puntos importantes en torno al proceso penal en su etapa inicial. Gracias por participar con nosotros y estar con este programa Criterio y Justicia con Ariel Gilbert. No olviden suscribirse
comentar y darle like. Recuerde que estábamos por Facebook, por Instagram y YouTube. Suscríbanse para que aprendan de todo lo que aquí podemos comentar. Eusebio, gracias por su participación. No, Muy buena. gracias de nuevo. Y estamos prestos para que nos inviten. Somos sabor a pueblo. Eso. Oye, una frase política bueno. esa. Pues gracias, hasta la próxima. A ver.